Saludo especial a todas las personas que se conectan con nosotros a este programa al final del día, siempre con la información más importante que tiene el departamento de Risaralda. Y justamente por estos días estamos cumpliendo un año de haber tenido en nuestras instalaciones al coronel John Hernando Telles Ariza, comandante de la Policía de Risaralda, quien con muchas expectativas pues venía y se hacía cargo de la seguridad del departamento. Pues lo quisimos invitar justo después de un año para evaluar cómo le fue durante esta larga jornada de un año intenso de trabajo en el que realmente hemos vivido de todo. Coronel, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias, Diana, por la invitación y pues a nuestros televidentes un saludo especial desde la Policía Nacional de los Colombianos. Claro que sí. Coronel, bueno, cuando usted llegó, pues estaban ocurriendo algunos fenómenos de seguridad, estaban empezando, ¿no? Sobre todo este problema de la presencia del Clan del Golfo. Fue a usted a la persona a la que le tocó afrontar esta novedad en el departamento que realmente no nos había tocado y a todos nos cogió por sorpresa. Cuéntenos cómo le fue con el tema de apaciguar un poco o diezmar más bien este grupo criminal en el departamento de Risaralda. Bueno, el mando institucional nos da ese voto de confianza y a partir de la construcción de un equipo de trabajo sólido, profesional y con la mejor actitud para precisamente defender a los risaraldenses de las diferentes amenazas que se cernían sobre el departamento, llegamos con la orden de estructurar lo que sería la estrategia contra el multicrimen y el delito. Y básicamente es esa suma de capacidades de las diferentes especialidades de la Policía Nacional, no solamente del departamento de Risaralda, hablando de lo que tenemos acá en la Metropolitana de Pereira y el Departamento de Policía de Risaralda, sino también las capacidades institucionales, por ejemplo, del Departamento de Policía de Antioquia, del Departamento de Policía de Chocó, del norte, del Valle del Cauca y los demás departamentos del eje cafetero, Caldas y Quindío, para enfrentar las amenazas. ¿Cómo? Haciendo una suma de capacidades, como compartiendo esa inteligencia policial muy estructurada que nos permitía nos permitió mejor de una manera caracterizar estos actores criminales, empezar a identificar quiénes eran, ponerles una cara y ahí pues en una actuación muy importante coordinada con la Fiscalía General de la Nación y con las fuerzas militares y también con las demás autoridades, poder esa estructura judicial, ese proceso judicial, estructurarlo de la mejor manera para que por intermedio de los fiscales y con la anuencia de los jueces pudiéramos llevar a buen recaudo a estos criminales. Sí, no se puede negar, coronel, que la policía hizo un trabajo, y bueno, y como usted lo dice también en conjunto con el ejército, hicieron un trabajo muy bueno porque se realizaron operativos muy seguidos que permitieron inclusive dar de baja a uno de los cabecillas que venía. Contémosle un poco a la gente, o más bien recordémosles, porque nosotros estuvimos informando oportunamente, recordémosles a todos nuestros seguidores quiénes fueron estos grandes cabecillas que cayeron y que ya están, algunos pues fueron abatidos, otros están ya en la cárcel. Gracias, Nena. Pues precisamente hace un año teníamos muchas dudas, incertidumbres, la gente, el público en general tenía temores muy acertados. Lo que hicimos nosotros es, a partir de esa estrategia, es, como lo mencioné, caracterizar, saber quién era esa amenaza. Porque muchos de esos actores criminales venían de otros lugares del país, precisamente porque allá ya estaban identificados y en esa dinámica criminal de esta estructura, de este GAO, Grupo Armado Organizado del Clan del Golfo, precisamente es moverlos entre diferentes sectores del país. Y al llegar acá, pues nosotros empezamos a identificarlos con la policía de vigilancia, empezamos a hacer esa investigación de quiénes eran, qué cuentas con la justicia tenían. Algunos no tenían órdenes de captura vigentes, por ejemplo, y empezamos a estructurar a partir de la información y de los testimonios de la misma comunidad. También cuando empezamos a capturar diferentes actores criminales, ellos mismos querían hacerle un aporte a la justicia para buscar ciertos beneficios y pues iban dándonos información a nosotros y a los fiscales que estructuraban aún más este proceso. Entonces, cuando teníamos esa información ya muy consolidada, empezamos
a articular nuestras capacidades en operaciones especiales para dar unos golpes certeros donde ellos, en los refugios de estos criminales en las zonas rurales, principalmente de los municipios de Mistrató y de Belén de Umbría. Y hasta allá llegamos en el desarrollo de operaciones especiales, con grupos de operaciones especiales del departamento y de nivel nacional, donde pudimos, como usted lo menciona, por ejemplo, capturar inicialmente a alias Barbas, que era el cabecilla del componente criminal focalizado, se captura en zona rural del municipio de Mistrató, y a partir de ahí empiezan a caer diferentes actores criminales, hasta poder ejecutar la misión, la maniobra operacional, donde con el desarrollo de una operación especial de la policía se da de baja a alias Colonia, quien, para ponerlo en línea de tiempo, cuando ingresan al departamento, este grupo armado organizado por la zona rural de Mistrató, viene alias Cedral. Este alias Cedral viene en compañía de alias Barbas. Alias Cedral organiza la primera fase de esa entrada al departamento. Nosotros le empezamos a hacer ese seguimiento y esa identificación. Él se devuelve para Antioquia y en el cargo queda alias Colonia. Dos individuos, dos sujetos que llevaban más de 20 años en la organización del Clan del Golfo. Ella tenía una experiencia criminal muy amplia, un bagaje muy extenso, y la Policía Nacional en el departamento de Antioquia da de baja a alias Cedral, quienes estaban en el cartel de los más buscados de Antioquia, y se ofrecía hasta 200 millones de pesos por alias Cedral y alias Colón. Nosotros hacemos lo propio acá en nuestro departamento, en zona rural de Guática, y se enfrenta alias Colonia con dos de sus escoltas y son dados de baja por la Policía Nacional. En ese evento fuimos afortunados, tuvimos un policía, un comando lesionado, fue una lesión leve, un proyectil rozó su cabeza, el casco afortunadamente cumplió su función, lo protegió, pero para decir la calidad y criminalidad de estos individuos que simplemente a fuego, sin Dios ni ley, simplemente amedrantando a las comunidades, pero hasta ahí llegamos como Policía Nacional y lo dimos de baja. Eso fue una captura muy importante. Por supuesto vinieron otras capturas como alias Simpson, unas capturas de personas que dinamizaban o pretendían dinamizar el control de los estupefacientes en los municipios mencionados, Belén de Umbría, Mistrató, querían también pasarse a Pía, y lo que hacían era llegar a la zona rural, amedrentar a los pobladores, meterse en algunas casas y empezar a tejer ese corredor criminal por nuestra zona rural y combinar la capacidad de fuego de la estructura armada con el componente criminal focalizado. Entonces fue un trabajo importante, ahí pues relevante lo que habíamos mencionado, se hizo de una manera coordinada con nuestro Ejército Nacional, se sumaron las capacidades, fue importante en su momento, recordemos que vino el señor Ministro de Defensa y ofreció unas recompensas, ofreció un pie de fuerza tanto para el Ejército Nacional como para también nosotros como policía, el incremento de esa inteligencia policial, el apoyo de los comandos de operaciones especiales a pedido, la implementación, por ejemplo, hablando en términos de Pereira, del bloque de búsqueda que impactó tanto también en la seguridad de nuestra capital del departamento. Y la suma de todo eso, pues se fueron generando estos resultados importantes. Creemos que le hemos cumplido al país, le hemos cumplido a Risaralda, porque es un ambiente diferente. No estamos diciendo que no hay amenaza, la amenaza está en todos los sitios de Colombia, ellos siempre van a tener esas intenciones criminales de cooptar las economías criminales, de estar en ciertas zonas del país, pero en este momento en Risaralda nosotros tenemos un control, la fuerza pública, y queremos que la gente siga viviendo como debe vivir, en paz, en alegría, que estén tranquilos, que puedan ejercer sus actividades pecuarias, de todo el tema del turismo que es tan importante para ese bonito departamento. Y esa es la tarea, vamos a continuarlo, está un equipo estructurado muy sólido, muy fuerte, ya con mucha experiencia en este sentido, y seguiremos trabajando por Colombia y por Risaralda. Sí, usted mencionaba, coronel, que
Claro, ellos llegaron a la zona y pretendían como tejer sus redes, obviamente, para constituirse o para permanecer pues un buen tiempo. ¿Cómo fue el comportamiento de la ciudadanía? O sea, obviamente ellos llegan armados, pues la comunidad sin defensa, pero ¿encontraron ellos de pronto alguna alianza con alguna de las bandas que existen en estos municipios? ¿Hubo más bien un enfrentamiento? ¿O cómo fue esa relación del Clan del Golfo de pronto con los grupos ilegales que hay en los municipios, Mistrato, Belén de Umbría? Sí, ellos querían imponer su franquicia criminal y lo hacían primero hacían una fase de inteligencia, identificando cómo se movía el mercado y quiénes eran esos actores criminales locales que manejaban las redes de expendio de estupefacientes. Después les hacían, entre comillas, una invitación a que, repito, adquirieran su marca criminal del Clan del Golfo y expendieran los productos de ellos y el control sería de ellos. Algunos de alguna manera se alinearon a esa intención, otros actores criminales no se alinearon y ahí fue donde se empezó a incrementar, por ejemplo, el tema de los homicidios, Sí. porque los que no se alineaban a ellos simplemente eran ultimados por este grupo armado organizado. Entonces, desde el punto de vista criminal, existieron las dos partes, algunos que se adhirieron y otros que de alguna manera se enfrentaron y pues fueron ultimados o amenazados y algunos tuvieron que irse de la zona. En cuanto a la población, claro, con mucho miedo y con mucha incertidumbre, con mucho temor, pero también una población que cree y respeta a su fuerza pública, que cree y confía en su Policía Nacional, y nosotros hicimos el trabajo. La mayor parte de los buenos resultados se dieron porque dentro de toda esa andamiaje y de toda esa estructuración de la estrategia contra el multicrimen y el delito, al final siempre parte de la información que un buen ciudadano da a la Policía Nacional de los colombianos para que siga ese proceso investigativo o para ubicar a esos actores criminales que estaban en diferentes zonas rurales. Entonces fue muy, muy importante la actitud tan importante de los risaraldenses, de los buenos risaraldenses, de la gente de bien, que quería defender su territorio y no quería que estos grupos criminales se apoderaran, se apropiaran, se asentaran y que después quisieran mandar sin Dios ni ley. Entonces agradecemos ese esfuerzo, sabemos que es un esfuerzo dentro del temor poder decidirse a compartir información, darnos información como fuerza pública, pero nosotros les respondimos primero con la absoluta reserva y segundo también con los resultados operacionales que permiten hoy que Risaralda tenga un ambiente diferente y que sigamos trabajando para que eso se mantenga. Qué bien, coronel. Y efectivamente se nota en las cifras, en las noticias que cubrimos todos los días, obviamente bajó por lo menos la criminalidad muchísimo, porque el año pasado pues tuvimos cantidad de personas asesinadas en estas dos localidades y hoy día se nota que hay tranquilidad por lo menos en ese sentido. ¿Qué podemos decir, coronel Telles, de cuál es la realidad en este momento del Clan del Golfo en Risaralda? Bueno, lo mencioné anteriormente, los actores criminales están por todo el país y ellos siempre van a tener esa intención de seguir manejando sus rutas, de seguir teniendo el control de las economías criminales. Entonces, siempre va a haber una amenaza que es para todo el país de los diferentes grupos armados organizados y los diferentes grupos delincuenciales. Específicamente en el Clan del Golfo, en lo que nosotros enfrentamos, podemos decir que de alguna manera ellos se replegaron, que los hechos de violencia, que son mucho menos que el año pasado, que se han dado en diferentes zonas de Risaralda, han sido producto de confrontaciones por actores criminales que quieren ocupar esos espacios que en algún momento tuvo el Clan del Golfo y dejó libres, y ahora ellos quieren retomarlos como el expendio de sustancias estupefacientes, y entonces entre actores locales hay algunos enfrentamientos a nivel precisamente local. Eso es lo que ha generado algunos homicidios, pero mucho menos
que el año 2025. Y nosotros seguimos trabajando, ya hemos hecho algunas capturas y también el esclarecimiento, se ha trabajado en el esclarecimiento del homicidio. Por ejemplo, en el año 2026 tuvimos un esclarecimiento del 54%, y eso fue pues un trabajo precisamente por las capturas, como lo mencionaba. Algunos de ellos negociaban con la justicia para tratar de obtener algunos beneficios, y eso nos permitió esclarecer homicidios y entretejer toda esa red criminal que nos permitió llegar a más actores criminales y hacer más capturas o enfrentarlos como lo hicimos. Claro. Bueno, bajo la jurisdicción del comando de la Policía de Risaralda hay 11 municipios. Además de estos de los que hemos hablado por la influencia que se tuvo del Clan del Golfo, ¿cuáles son las otras localidades que le preocupan al comandante de la Policía de Risaralda y por qué motivos? Bueno, en este momento todas son prioridad. Tanto la zona rural como la zona urbana son prioridad para la Policía Nacional. Precisamente en la preparación o en el desarrollo de esas operaciones nosotros íbamos preparando lo que sería el escenario electoral de este 2026. Ya tuvimos nuestra primera prueba de fuego, por así decirlo, fueron las elecciones legislativas que acabamos de pasar, y de las cuales pues damos un parte de tranquilidad de que fue unas elecciones en que se garantizó, como fuerza pública garantizamos el ejercicio electoral en cada uno de los puestos de votación, tanto rurales como urbanos, que hicimos ese acompañamiento a la Registraduría Nacional para el transporte del material electoral, el acompañamiento en los puestos y mesas de votación, después en ese preconteo y posteriormente en llevar este material electoral o los votos ya hacia las diferentes cabeceras municipales y posteriormente acá a la ciudad de Pereira. Y eso fue la preparación precisamente de ese escenario electoral, desde lo que hicimos el año pasado enfrentando a los grupos criminales para generar esa confianza y ese momento de que los ciudadanos pudieran ejercer su libre derecho al voto. Entonces, y lo hicimos en todos los municipios, todos son importantes, prioritarios. Obviamente municipios como Santa Rosa, que tiene una población más grande, que es una dinámica comercial también turística más grande, pues demanda unos ejercicios mayores desde el punto de vista de investigación criminal e inteligencia policial, y también desde lo que hacemos nosotros de manera preventiva. Pero en todos los municipios estamos trabajando muy articulados con las autoridades municipales, con las autoridades gubernamentales, las personas de la gobernación, el señor gobernador y todo su equipo de trabajo, con la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación, de una manera articulada, y eso nos ha funcionado. Realmente en Risaralda hay un trabajo con los entes gubernamentales y con todos los que estamos acá trabajando por la comunidad, se ha hecho de la mejor manera. Sí, bueno, como usted lo mencionaba, Santa Rosa de Cabal es uno de los municipios más grandes que tiene esta jurisdicción. Allí en el pasado se movían pues serias bandas también hubo un problema grave del homicidio. En ese momento, Santa Rosa de Cabal, ¿cómo se encuentra en el campo de la criminalidad? Bueno, en términos de homicidio hay una reducción muy importante. También se nos han presentado algunos casos de fleteo que aprovechamos para invitar a la comunidad que la Policía Nacional siempre tiene dispuesto un servicio de policía de acompañamiento para cuando usted va al banco a retirar sumas gruesas de dinero, requiere ese servicio y lo acompañemos, porque cuando se dan oportunidades a los criminales, pues estos las toman. Entonces, en ese sentido, también hemos dispuesto un equipo especial de Policía Judicial e Inteligencia que está trabajando, como lo mencioné, en el marco de la Estrategia Integral contra el Multicrimen y el Delito, que abarca los demás departamentos del eje cafetero. Porque estos actores criminales no solamente son de Santa Rosa ni de Pereira, sino que se van moviendo a medida que vayan viendo oportunidades y a medida que vayan teniendo ciertas informaciones buscando esas oportunidades. Entonces se ha hecho una burbuja
de investigación criminal e inteligencia, vamos por muy buen camino, debemos decirlo, en ese tema investigativo, pues eso toma tiempo, mientras se dan las capturas por ese trabajo judicial, pues invitamos a la comunidad a que denuncie y que también solicite el acompañamiento para evitar ciertos casos que se han presentado. Sí. Porque debemos decirlo, cuando tienen esas oportunidades los criminales las van a aprovechar. Claro. Sin embargo, también desde el punto de vista preventivo, nosotros con nuestra policía comunitaria, en asocio con los diferentes líderes comunitarios y con un grupo ya de acción y de reacción, estamos desarrollando unos planes especiales de control en los barrios, en unos barrios específicos de Santa Rosa, en el centro de Santa Rosa, y también articulados, por supuesto, como lo mencioné, con las autoridades municipales que nos apoyan en este sentido. Claro. Obviamente la policía de Risaralda pues tiene que velar por la seguridad en todo el departamento, pero tiene una gran dificultad y es, por ejemplo, las fronteras, ¿cierto? En la frontera de Santa Rosa con Chinchiná, que es complicada, de la Celia con el Águila, que también es un poco difícil, y tal vez creería yo la más preocupante, que es con el Chocó. ¿Cómo está la policía, digamos, en el corregimiento de Santa Cecilia, pues que tiene obviamente una historia pues bastante crítica, tuvo una toma guerrillera, hubo secuestros de policías, alguna vez también las comunidades indígenas secuestraron a unos policías allí. ¿Cuál es la realidad de la policía en esta zona que es bastante alejada y por su naturaleza, porque es un cañón, porque hay mucha selva, pues se vuelven bastante vulnerables? Claro, para mitigar eso, que es correcto, es muy cierto, desde el punto de vista de, por ejemplo, la policía con los derechos humanos. Nosotros tenemos un trabajo muy importante de acercamiento con las comunidades y tenemos de aliados a nuestros indígenas, a nuestros afros de esas zonas, trabajando de la mano, compartiendo información y también velando por la seguridad de los habitantes. Entonces, en ese sentido, con los indígenas y con los afro, estamos trabajando muy de la mano. También con nuestro Ejército Nacional tenemos una completa coordinación desde la inteligencia militar y policial, también desde las capacidades de reacción y las capacidades de maniobra que tiene nuestro ejército, que están establecidas precisamente en este punto de Santa Cecilia y desde Santa Cecilia hasta Pueblo Rico. Nosotros tenemos una estación de policía que se ha reforzado estructuralmente, que hemos reforzado también desde el punto de vista tecnológico pues para evitar o para mitigar mejor por ejemplo, estos ataques con drones. Tenemos un personal que está capacitado, que está dispuesto, que tiene disposición de estar en Santa Cecilia, que quiere trabajar por las comunidades y también que tiene el equipamiento y el entrenamiento necesario para estar ahí. Hemos fortalecido la capacidad en comunicaciones. Este año también se ha hecho un esfuerzo importante para mejorar esos canales de comunicación, esas antenas repetidoras, darles una potencia más elevada que nos permita garantizar eso, pese a los factores climáticos que inciden tanto, como usted lo mencionaba, en esta región del país, y también desde el punto de vista geográfico, el terreno es bastante complejo, pues eso da una diversidad maravillosa. Por eso tenemos este Parque Nacional Natural de Tatamá y tantas especies, precisamente por esa combinación de clima con geografía, pero que también desde el punto de vista táctico nos afecta a nosotros como fuerza pública y favorece algunas acciones de los que quieran hacerle daño al país, porque no es a la policía, no es al ejército, sino es a Colombia, es a Risaralda, a los chocuanos. Seguimos trabajando para fortalecer. Nosotros hemos hecho unos controles importantes. No hemos tenido, de alguna manera, mayores acciones en lo que es en la jurisdicción de nosotros como Risaralda. Se han presentado varias situaciones que ustedes han informado a su debido tiempo en Chocó, en la vía Chocó, pero ahí hay una articulación con la policía de Chocó, con el departamento de policía de Chocó y también con la brigada 15 del Ejército Nacional que tiene jurisdicción en Chocó,
con nuestras unidades policiales y militares. El trabajo es continuo, es permanente, lo decía, las amenazas están ahí, si tienen oportunidades las van a aprovechar y nosotros como Fuerza Pública trabajamos para garantizar la seguridad y que no tengan ese tipo de oportunidades los actores criminales. Qué bien, coronel. Sí, claro, porque en la época que lamentablemente se produjo esta toma grillera allá en Santa Cecilia, precisamente era eso, pues una estación de policía antigua, que tenía poca seguridad, y lo mismo las comunicaciones fallaban. Obviamente, pues han pasado muchos años y la policía de Colombia se ha tecnificado mucho, pues ahora vemos que tienen drones, que tienen muchas herramientas tecnológicas que también, como usted muy bien lo dice, blindan un poco la seguridad de la policía, y eso nos parece perfecto porque lo que menos queremos nosotros, y obviamente cualquier risaraldense, es que se afecte a la institución. Veo, coronel, que usted trae ahí pues algunas cifras de operatividad, de lo que se ha logrado durante este tiempo. Compártanos, por favor, estos logros que ustedes han tenido durante este año, porque es innegable que han sido muy positivos. Sí, gracias. Precisamente este año 2026, en lo que va corrido del año, tenemos una reducción en términos generales de la criminalidad, o sea, de todos los delitos de impacto, con un menos 21% de los delitos en el 2026. Tenemos, quizás me voy a detenerme ahí a hacer una precisión, porque yo ahorita mencioné un 54% y es realmente un 40% en términos de esclarecimiento de lo que fue el 2025. Y a la fecha llevamos un 11% pues, en los casos que se han presentado este 2026. Nosotros el año pasado, en ese esfuerzo por garantizar la seguridad de los risaraldenses, tuvimos 54 capturas por el delito del homicidio. Esto es muy importante porque son homicidas que no quedan en las comunidades, sino que son presentados ante la justicia y son llevados a buen recaudo estos homicidas. Entonces el balance del departamento es muy positivo. En este momento un menos 31% en términos de homicidio para el 2026, menos 8% en lesiones personales, hurto a residencias menos 42%, hurto a comercio menos 85%, violencia intrafamiliar menos 46%, hurto a motocicletas en lo que es la jurisdicción del Departamento de Policía de Risaralda menos un 75%. Todos estos son números que a la gente pues, que no está en ese porcentaje y quizás tuvo una afectación porque fue víctima de un hurto en la calle, pues puede que no le digan mucho, pero en términos globales claro, es un impacto positivo, y decirles a todos los risaraldenses que seguiremos trabajando para que Risaralda cada vez sea más segura y pues por supuesto podamos vivir como lo hacemos acá de una manera tan maravillosa. Sí, es muy cierto. Bueno, coronel, cuando un comandante cumple más o menos pues esta época, un año y medio, pues lamentablemente si le va muy bien o si le va muy mal es trasladado. O sea, eso a veces las autoridades, la misma comunidad pide mucho que se quede cierto comandante porque ha dado muy buenos resultados, porque es cercano a la ciudadanía, porque ha tenido muy buena receptividad. Pero es innegable que llega un momento en el que tiene que ser trasladado. Usted está cumpliendo más o menos un año durante estos días. ¿Cuánto tiempo le queda en el departamento de Risaralda? Y de pronto, ¿cuál será el futuro del coronel Telles en los próximos meses? Bueno, pues lo que tenga Dios, la institución para nosotros será bien recibido. Nosotros en donde estamos y la misión que nos encomiendan siempre la hacemos siempre pensando en el beneficio de las comunidades y dándolo todo por nuestras comunidades, porque a eso nos debemos la Policía Nacional y los policías que la integramos. Son dinámicas institucionales, precisamente los cambios son positivos en el sentido de que pueden venir personas con diferentes ópticas, diferentes formas de enfrentar las situaciones, también con otras experiencias, y las experiencias que uno tenga puede uno llevarlas a otros escenarios. Entonces las dinámicas de los movimientos institucionales son muy positivos en ese sentido y son una realidad para nosotros como oficiales de la Policía Nacional, y más en el grado en el que estamos en este momento. Ya pues digamos que en un momento institucional donde se
vienen unas misiones diplomáticas, donde se vienen unas calificaciones pues para poder aspirar a estar en otros grados y en otros escenarios policiales con otras responsabilidades todavía más grandes. Entonces, son oportunidades. Hasta el último día, hasta el último minuto que me corresponda este gran honor y esta bonita oportunidad, siempre lo he dicho, que ha sido maravilloso para mí. Nunca lo esperé que tuviera la noticia de que iba a ser el comandante de una unidad tan especial como el Departamento de Policía de Risaralda, de venir a disfrutar de este calor humano, de las gentes, de la cultura, de tantas bondades que tenemos acá en este eje cafetero tan maravilloso. Ha sido una oportunidad aprovechada y pues lo dimos todo, debo decirlo, lo dimos todo para que Risaralda fuera más segura. Creo que cumplimos la tarea, seguramente se pudieron haber hecho mejor algunas cosas, pero hace parte de ese aprendizaje que tenemos como oficiales de policía, como institución, como instituciones en el conjunto, pero tratamos de garantizar que la participación de todas la fuerza pública, de todas las instituciones, de todas las instituciones del gobierno, que trabajáramos para los risaraldenses, y creo que lo hicimos de la mejor manera que pudimos. Hasta donde me corresponda, estaré muy contento. Vamos a ver cuándo me dan una notificación, puede que sea próximamente, pero se queda un equipo de trabajo muy estructurado, muy sólido, con una tarea muy clara, y seguramente vendrá un comandante que con experiencia de otros escenarios del país aporte para que Risaralda siga siendo lo que es. Qué bien. Pues obviamente no queda más que decirle al coronel que muchas gracias por la labor que realizó durante, o que está realizando, porque no lo podemos despedir, todavía no le ha llegado ninguna notificación, que ha realizado en el departamento ha sido muy buena, y muchas gracias por siempre estar presto a atender las solicitudes de este medio de comunicación. Gracias por haber venido, coronel. A ustedes gracias, a los medios de comunicación, por informar, por transmitir estos mensajes y estos resultados tan importantes a los risaraldenses, y pues a todo el pueblo risaraldense y al pueblo del eje cafetero un agradecimiento especial, y pues que lleguen muchas más bendiciones y éxitos. Luchemos por nuestro país. Muchas gracias. Claro que sí. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.